con habilidades que se van formando, los conocimientos, etcétera, ¿no? Porque ya hemos visto que es fundamental el estilo de liderazgo que se llevan las organizaciones para lograr los objetivos, ¿no? El líder acá también tiene que ser bastante, a ver, bueno, vimos varios estilos, ¿no? Desde el que controla, el que supervisa, el que es tipo coach y también el que delega simplemente, ¿no? Que ya ni siquiera aplica su responsabilidad de control, ¿no? No aplica esto sobre el personal, no tiene este perfil, pero tampoco apoya a los colaboradores, ¿no? Entonces es un estilo de delegación, que solo delega, 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 y no está verificando también cómo se esté realizando. Eso también es un extremo, pero es un estilo que tienen algunos líderes, por eso es que los mencionamos, porque existen esas 4 formas de liderar, ¿no? Todas tienen pros y contras, claro, ¿no? Va a depender mucho de cómo son los grupos, el área, cuál es el área que tiene ese estilo también, ¿no? Decíamos, en cada empresa no es que todos los líderes manejan el mismo estilo. En una misma organización pueden haber diferentes estilos de liderazgo. En un área puede manejarse un estilo, en otra, ¿no? Coach y así, ¿no? Diferente. Y bueno, cada una va alineándose según los objetivos que tengan cada área, ¿no? Y también el tema motivacional, ¿no? Que justamente vimos un taller para ello, ¿no? Que era importante que el personal esté motivado en las organizaciones, por eso habían también recomendaciones que se le hace a las direcciones para que mantengamos al personal motivado, ¿no? En la empresa y evaluar qué es lo que les está desmotivando, ¿no? Cuáles son las causas para encontrar algunas soluciones, ¿no? Algunas se pueden manejar con el jefe directo, otras con áreas transversales, ¿no? Dependiendo del tema que está generando esta desmotivación, ¿no? Entonces, eso también es importante para verlo desde 2 puntos, que les dije también en un principio, ¿no? Como trabajadores, a que tenemos jefes a quienes reportamos, pero también como líderes, ¿no? Que lo somos o lo seremos en algún momento, en corto, mediano o largo plazo, y también vamos a tener personal a cargo y también tenemos que tener claro la definición de los objetivos y cómo asegurar que estos se vayan cumpliendo. Entonces, en esta segunda parte, como algunas de las fases también que se incluye aquí, es tener claro el tema del mecanismo de comunicación a utilizar en las empresas y la toma de decisiones, ¿no? Que son 2 elementos importantes para lograr esto que dijimos, ¿no? De asegurar que se cumplan los objetivos, ¿no? De la organización. Entonces, estos 2 puntos ya los vimos, liderazgo y motivación, y ahora vamos a ver toma de decisiones y comunicación. Empezamos por el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es importantísimo en todas las organizaciones y lo incluimos acá dentro de nuestro proceso administrativo porque es fundamental tener claro lo que va a comunicar el jefe, la forma como lo recepciona, ¿no? La persona que está a cargo. Entonces, el mecanismo de la comunicación tiene que ser bastante claro, ¿no? Por eso, la comunicación como tal, ¿no? Como concepto teórico, ¿qué es? ¿No? Acá nos indican que la comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y se recibe información, ¿no? Y lo que se espera en un proceso es que tal cual se transmite, también la persona que va, el receptor, también lo entienda de la misma manera, ¿no? Porque a veces el jefe dice una cosa, pero el personal entendió otra, ¿no? O también, ¿no? Y bueno, y generen un informe errado, incompleto, porque no hubo una comunicación adecuada, ¿no? Algo faltó de pronto y por eso no se entendió y el receptor genera información con la interpretación que le dio a las cosas, ¿no? Entonces, aquí también el proceso de comunicación es muy importante. Tiene que haber una comunicación clara, adecuada, ¿no? Entonces, aquí los canales que funcionan son el emisor y el receptor, ¿no? Sea el rol que fuera, ¿no? Que él es el jefe, la persona subordinada o al revés también, ¿no? El que está dando el reporte y el jefe, ¿no? Cualquiera de los 2 casos, pero el emisor y el receptor, ¿no? La idea es que exista esa comunicación adecuada, que sea fluida, ¿no? Para ejecutar el trabajo se requiere sistemas de comunicación eficaces, ¿no? Y mencionamos que cualquier información confusa origina errores, ¿no?
también se da por una comunicación incompleta, inadecuada, ¿no? O tal vez se utilizó el mecanismo no apropiado, ¿no? A veces se quiere imponer información en una organización con un estilo y el personal en realidad no está acostumbrado, ¿no? A veces también puede pasar, ¿no? Que todo, no sé, de pronto por un tema de facilidad, los jefes envían correos y creen que ya con el correo fue suficiente, ¿no? Y le dicen, no, pero yo te envié un correo hace una semana, ¿no? No has revisado el correo, ¿no? Sino que a veces el mecanismo correo no es el único, ¿no? A veces hay que reforzarlo con llamadas, ¿no? Con teléfono o con reuniones presenciales también, ¿no? Para que estén claros los mensajes que se quieren transmitir. Entonces, es importante que los líderes, ¿no? Los jefes de las áreas en las organizaciones, ¿no? Y en general todos, ¿no? Identifiquen cuáles son los mecanismos más adecuados para transmitir correctamente una información. Incluso los mismos trabajadores le pueden decir a su jefe, ¿no? Sabe que no tenemos, o de pronto, ¿no? Hay fallas con el sistema y el sistema siempre está teniendo inconvenientes y el mecanismo también por correo no está funcionando, ¿no? O no llegan los correos, o no hay conexión, o el personal en realidad trabaja más de forma manual y casi no entra a la computadora, no está todo el día sentado, ¿no? Frente a una computadora, sino entra parcialmente, ¿no? O de pronto 10 minutos o una hora en el día, pero para ver otro tipo de temas y así, ¿no? Entonces, ver cuál es el mecanismo más adecuado, ¿no? Por eso, aquí en lo que es comunicación, tres elementos fundamentales, ¿no? O básicos. El emisor, ¿no? Donde se origina la información, el que está emitiendo la información. El transmisor o canal, ¿no? ¿Cuál va a ser el canal de transmisión? ¿A través de qué se está transmitiendo? ¿No? A través de cartas, WhatsApps, correos, reuniones presenciales o Meet, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismo es el transmisor, el canal? Y el receptor, ¿no? El que está recibiendo y el que debe entender la información. Entonces, estos tres canales deben ser adecuados, ¿no? El emisor que debe transmitir un mensaje claro, oportuno, el canal también que se evalúe cuál es el canal más adecuado para la organización, el que utilizan bien tanto el emisor como el receptor, ¿no? Para que también el mensaje pueda llegar de forma adecuada, ¿no? En cantidad, en importancia, etcétera, ¿no? A veces también hay que saber usar el correo con respecto a las formas de comunicar, ¿no? No se puede colocar un mensaje con letras mayúsculas, ¿no? Porque eso tiene otro significado, ¿no? De pronto la primera letra sí mayúscula, el resto minúscula. Eh, Tener claros los signos que se utilizan también. Las prioridades, ¿no? De pronto se le puede colocar en los correos prioridad, alta, media o baja, ¿no? Normalmente la baja no se utiliza, pero cuando hay algo de importancia, sí le podemos dar el clic de alta o muy alta, ¿no? Para que quede claro que sí es un mensaje importante, que se quiere que la persona que va a recibir el mensaje lo entienda así, ¿no? Que hay una prioridad, ¿no? Entonces, también utilizar algunas herramientas ahí para la comunicación para priorizar los mensajes, ¿no? A veces pueden llegar muchos mensajes a la bandeja, pero algunos son de prioridad, ¿no? Y con fechas, entonces esos no se pueden descuidar, ¿no? De pronto tenían una fecha de corte o de cierre por algún tema y no es que yo lo puedo ver pasado mañana con tranquilidad, ¿no? Sino que lo tengo que ver sí o sí hoy día hasta antes de las 9 de la noche, ¿no? Entonces, también, ¿no? Poder determinar las prioridades y ver los complementos, ¿no? Por eso, el canal o medio es importante, ¿no? Si vemos que hay un mecanismo usado, pero que no está siendo muy eficiente, hay que reforzarlo con otros. Pero eso se va identificando en la organización, ¿no? Entonces, cada empresa va viendo el mecanismo más adecuado que ve que en su personal aplican más, ¿no? Y por ello tenemos diferentes tipos de comunicación, ¿no? Que están clasificados en diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en este grupo nosotros tenemos de las dimensiones interna y externa, ¿no? Esta primera dimensión para identificar el tipo de comunicación que se utiliza dentro de una organización, dentro del mismo proyecto o dentro de las áreas, ¿no? Las comunicaciones internas.
Pero también tenemos la comunicación externa. La comunicación externa es que la empresa emite hacia sus usuarios, hacia los clientes o con los proveedores, ¿no? Con los organismos institucionales, con la fiscalización, con los organismos de control y con otras instituciones, ¿no? Con todo lo que nosotros llamamos stakeholders externos, ¿no? Eso vendría a ser comunicación externa. Entonces, en esta primera dimensión, interno, todo lo que está dentro de la organización, ¿no? Nuestros niveles de comunicación entre jefes, subordinados, otras áreas, pero todo lo que es interno. Y lo externo, lo que está fuera de nuestra organización, ¿no? Todo lo que es stakeholder externo, ¿sí? Recuerden cuáles son los stakeholders externos, ¿no? Aparte de cliente, proveedores, ¿qué más dijimos que tenemos? Lo que también ustedes han identificado en sus trabajos. Gobierno también. Gobierno, ¿no? Y el grupo gobierno es amplio, ¿no? Porque ahí ustedes habían puesto, ¿qué cosa? Municipalidades, ¿qué más? SUNAT. SUNAT, Ministerios también. ministerios, claro, los ministerios que apliquen, ¿no? A las actividades. Uh-huh. Y dentro de los ministerios, ciertas direcciones, ¿no? O subdirecciones que son con las que se coordina determinados temas, ¿no? ¿Okay? Entonces, todo lo que corresponde a lo externo estaría en este grupo, ¿no? Entonces, nosotros diferenciamos tipos de documentación y tipos de comunicación que utilizamos en nuestras organizaciones, ¿no? Interna y externamente. También tenemos otra dimensión que es para diferenciar información oficial o comunicación oficial de la no oficial, ¿no? La oficial, que suelen ser boletines, informes anuales, y también la no oficial, que a veces hay comunicaciones extraoficiales, ¿no? Y tienen ese título, ¿no? Así las declaran, como comunicación extraoficial, ¿no? Normalmente ese tipo de documentación o comunicación se puede manejar más a nivel público que privado. Más suele ser para lo público. Pero no estoy diciendo que el privado no lo utilice, sino que más lo utiliza el público, ¿no? Para diferenciar algún tipo de información. Y no es que lo usen todas las áreas, a veces lo utilizan más las áreas de dirección general, ¿no? No todas las áreas de línea o gerencias de línea, sino más la general, la que está relacionada a alta dirección, ¿sí? Sin embargo, no es que sea exclusivo para una determinada área, ¿no? Estamos hablando en general de tipos de comunicación en las empresas, en general. También tenemos la dimensión de la formalidad y la informalidad, es decir, comunicación que está considerada como formal, la que fluye por los canales regulares de la organización, ¿no? Los informes, los memorándums, instructivos, ¿no? Cartas internas, etc. Y lo informal, que pueden ser los correos, WhatsApps, opiniones o comentarios, ¿no? Que va dentro de un marco de informalidad, ¿no? Lo formal es lo que sale como documento escrito, ¿no? Normalmente, informes, cartas, memos, algo así. Y lo informal, el WhatsApp, por ejemplo, está considerado dentro del grupo de tipo de comunicación y evidencias incluso, pero muchas empresas todavía lo tienen como en ese grupo, ¿no? De informalidad. Sin embargo, es evidencia, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de revisión de una respuesta a un cliente por un reclamo que ha habido, ¿no? O por un accidente, cuando han habido accidentes también investigan, ¿no? Qué tipo de comunicación o qué coordinaban las áreas, ¿no? Con la persona que fue accidentada, por ejemplo, y se revisa todo, ¿no? Si hubo capacitaciones, ven las listas de asistencia, los certificados, si hubieron comunicaciones, revisan los cuadernos de comunicación del jefe con la persona accidentada, si el mecanismo era los correos, revisan los correos y ven cómo fluyó esa comunicación o preguntan, ¿no? En la investigación si el mecanismo era el uso de WhatsApp, porque así coordinaban para hacer levantamiento de información, hallazgos, observaciones, también utilizan ese mecanismo, ¿no? Entonces, puede haber información de comunicación formal o informal, ¿no? También tenemos otra dimensión que diferencia lo que es comunicación vertical de comunicación horizontal, ¿no? La vertical, que va de un nivel superior a inferior o viceversa, ¿no? Por ejemplo, lo que el jefe le puede indicar a su colaborador, ¿no? Que generen reportes, ¿no?
o le dé órdenes o instrucciones, o lo que también el colaborador entrega a su jefe, ¿no? Un reporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay información que fluye de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Y esa es información vertical. Y también existe la horizontal, que es información que se puede manejar entre pares, ¿no? Entre niveles jerárquicos del mismo nivel o similares, ¿no? Y lo que se cursan entre áreas suele ser memorandos o circulares, ¿no? Para manejar información horizontal, ¿no? Es decir, acá no estamos hablando de jefe ni subordinado, sino entre áreas, ¿no? Comunicaciones entre áreas, sobre todo, o niveles jerárquicos similares, o mismo nivel. Por eso se trabaja con la información horizontal. Entonces, en esta dimensión vertical horizontal también, ¿no? Vemos este tipo de comunicación. Luego también tenemos otra dimensión donde diferenciamos lo verbal de lo escrito y lo no verbal, ¿no? Lo verbal, todo lo que se pueda transmitir de forma oral, ¿no? Por ejemplo, las reuniones presenciales, ¿no? Charlas de 5 minutos donde también se definen algunas directivas para el día, ¿no? Para el día de trabajo. Lo escrito, ¿no? Todo lo que está desarrollado en material escrito o gráfico, ¿no? Instructivos, memos, los reportes, los comunicados, etcétera, ¿no? Y lo no verbal, el lenguaje corporal, gestos, los comportamientos, ¿no? Entonces, tenemos también este otro grupo, ¿no? De verbal, escrito y no verbal. Entonces, miren, tenemos este grupo de tipos de comunicación, ¿no? Entonces, cuando nosotros, voy a regresar a esta lámina, ¿no? Cuando decimos en la comunicación eficaz en una organización tenemos que asegurarnos de que se cumplan estos tres elementos claramente. Estos canales o medios de comunicación son los que tenemos que asegurar cómo en la organización se vienen dando, ¿no? ¿Qué se utiliza en una empresa? Usamos información vertical, horizontal, usamos las dos. Igual, en lo formal e informal usamos las dos o solo una. En interno, externo usamos ambas o solamente una. En oficial, no oficial, verbal, escrita, no verbal. O sea, ¿qué tipos de información con qué tipo de información nos comunicamos? Y de pronto, ¿cuál de ellas vemos que son más eficientes o no? ¿No? De pronto, algunas no están funcionando o no se utilizan mucho y el jefe de pronto impone una forma y no se está logrando la comunicación, ¿no? Entonces, eso también es importante de revisar, porque ya dijimos, el objetivo principal de este proceso es asegurar que se cumplan los objetivos. Entonces, si queremos que se cumplan los objetivos del área, hay que asegurar cuál es el mecanismo más adecuado, ¿no? De la comunicación, ¿sí? Requisitos de una comunicación adecuada, ¿no? La oportunidad, es decir, la comunicación también debe ser oportuna, debe transmitirse en tiempo y forma adecuados, ¿no? Una comunicación, por muy clara que sea, pero no llegó a tiempo, ¿no? O llega un minuto antes, ya de pronto ya no va a servir para los propósitos, ¿no? Porque ya está llegando a destiempo. Entonces, la oportunidad de entrega de la información es también muy importante, ¿no? A veces ha pasado de que hay algo muy importante que se tenía que haber hecho y nos entregan la información faltando un minuto, ¿no? Pero te dicen, no, pero es que yo sí te lo entregué antes de, ¿no? Pero ese antes de no fue hace 1 hora o 2 horas, sino fue hace un minuto. Entonces es como una media verdad, ¿no? Claro, nos lo entregaron antes, pero un minuto antes, un tiempo con el que ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces la comunicación también debe ser oportuna, ¿no? Sencillez y claridad, ¿no? La comunicación también tiene que ser sencilla, tiene que ser clara, ¿no? El lenguaje en el que se expresa y la manera de transmitirla debe ser accesible para el receptor, ¿no? La sencillez del mensaje, ¿no? Que no sea muy cargado y también que sea claro, ¿no? La integridad, ¿no? La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa para lograr la cooperación necesaria para la realización de los objetivos, ¿no? Con ese objetivo es que hacemos la comunicación clara y efectiva, ¿no? Aprovechamiento de la organización informal. ¿A qué se refiere? La comunicación es más efectiva cuando la administración utiliza a veces la organización informal para suplir canales de información de organización formal. Por ejemplo, nos estamos refiriendo a los WhatsApps, ¿no?
a veces ese canal de uso de WhatsApp suele ser a veces más efectivo, ¿no? O más rápido que el canal formal, que podría ser la comunicación a través del memo, ¿no? De la carta, del informe, ¿sí? Entonces, de pronto, el mecanismo informal que se está utilizando, que es el WhatsApp, resulta ser más efectivo a veces, ¿no? Por eso dice aprovechamiento de la organización informal que tiene la empresa para lograr que surta efecto, ¿no? Que sea efectivo. Por eso muchas organizaciones trabajan, ¿no? O sea, paralelamente a la información que se maneja en sus mecanismos formales, también se tienen WhatsApps para poder comunicar rápidamente cualquier información, ¿no? WhatsApps por áreas o por varios grupos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieran comunicar, ¿no? Entonces, a veces suele ser un mecanismo muy rápido, ¿no? Para, por ejemplo, para hacer supervisión, a veces se utiliza este canal para hacer la supervisión, tomar las fotos, generar los reportes y también ver los levantamientos de información o levantamiento de hallazgos rápidamente, ¿no? A través del WhatsApp. Entonces, sí, a veces es un mecanismo adecuado, pero lo que a veces muchas empresas están haciendo ahora es declarar en sus procedimientos esa forma de comunicación, es decir, lo informal lo están llevando de alguna manera a la formalidad, ¿no? Es decir, sustentando que las evidencias también las manejan en este mecanismo que es el WhatsApp, ¿no? Y declaran, ¿no? Se cuenta en el WhatsApp también con una carpeta de nombre tal donde los colaboradores que somos tales personas reportamos de esta manera y levantamos la información de esta manera, ¿no? Y le toman pantallas y eso queda, digamos que plasmado como un mecanismo más. Entonces, muchas empresas también lo están aprovechando, ¿no? Así, Sí, porque es maestra, efectivo el canal. Sí. sí, es que también hay WhatsApp para empresas, o sea, hay un tipo de Uh-huh. WhatsApp de empresas también. Correcto, O sea, que aplica. sí, sí, sí es correcto, ¿no? Es correcto lo que tú mencionas. Antes, cuando recién se creó el WhatsApp, no se tenían estas opciones, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, también los WhatsApps han ido mejorando, perfilándose, y por eso ahora se declaran, ¿no? En las organizaciones como un mecanismo. Antes no, solamente era para la comunicación netamente de opinión, ¿no? O comentario, pero ahora ya es como una herramienta, ¿no? Entonces, se debe aprovechar también estos mecanismos, son más eficaces a veces, ¿no? La concisión, ¿no? La concisión es decir, qué tan concisa es la información, ¿no? Se debe comunicar lo estrictamente necesario y lo más conciso posible, ¿no? La difusión, ¿no? La comunicación debe ser difundida, de preferencia toda la comunicación formal de la empresa debe ser por escrito y difundirse a través de los canales estrictamente necesarios, ¿no? Evitando el papeleo o documentación en exceso, ¿no? El tema de lo conciso con el tema acá de la difusión en lo que sea necesario, ¿no? Está referido también a ello, ¿no? Difundir ya temas de mucho complemento podría confundir, ¿no? Por eso la difusión también tiene que ser clara, puntual y estrictamente lo necesario. Y también la credibilidad, ¿no? La comunicación clara, efectiva, creíble, ¿no? Debe ser veraz, debe ser confiable para garantizar la credibilidad de lo que se está comunicando, ¿no? Entonces, estos requisitos también a tomarlos en cuenta para tener comunicaciones efectivas. Y algunas otras consideraciones, ¿no? Escuchar de manera activa y eficaz, formular preguntas, sondear ideas, situaciones para garantizar una mejor comprensión, ¿no? Si no está claro algo, se pregunta, ¿no? O, o se plantea alguna situación para saber si se entendió, ¿no? De pronto se puede haber dejado instrucciones y pasa el tiempo y se hacen de otra manera porque no hubo la comprensión, ¿no? Entonces, no dejar que pase esto, ¿no? Si no estaba tan claro, hacer las preguntas, ¿no? Para absolver cualquier duda y no llevarse ninguna duda y luego hacer algo errado, ¿no? Eso hay que asegurar. Educar para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que esto sea eficaz. Investigar para identificar o confirmar información. Identificar y gestionar expectativas, ¿no? Persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción, negociar a fin de lograr acuerdos entre las partes que resulten mutuamente aceptables, resolver conflictos para prevenir impactos negativos y resumir, recapitular e identificar próximas etapas, ¿no?
También esto es importante, ¿no? A veces se puede tener un avance, pero como dice acá, se va resumiendo, se va recapitulando para identificar lo que sigue, ¿no? Como para estar situado, ¿no? En un determinado momento y saber lo que sigue en un tema que se esté viendo para aplicar una comunicación también efectiva ahí, ¿no? Entonces, son algunas de las consideraciones a tomar en cuenta. De las herramientas, ¿no? De las herramientas que usamos, un poco resumiendo temas de herramientas también. Nosotros podemos aplicar diferentes herramientas, sin embargo, no podemos decir qué herramienta puede ser mejor o peor. En realidad, todas las herramientas que podamos conocer podrían ser eficaces para una organización. No podemos decir la videoconferencia es la mejor, ¿no? O el correo o el face to face que le llaman acá, o diálogo de uno a uno, es lo mejor, ¿no? No necesariamente. Cada organización tiene que analizar cuál es el mejor o los mejores mecanismos de comunicación que le funcionan. Por eso hay varios, ¿no? Ahora, claro, hay algunas características, ¿no? Por ejemplo, hay herramientas que son más veloces que otras, ¿no? O hay otras que son de uno a uno y otras que son masivas, ¿no? Por ejemplo, una herramienta que es de uno a uno, el diálogo cara a cara o face to face, que le llaman en algunas empresas, reunión entre uno a uno, que pueden ser personas de la misma área, puede ser un jefe, un subordinado, ¿no? Pero es de uno a uno, ¿no? ¿Esto es más efectivo que el masivo? No necesariamente, ¿no? Va a depender de qué tipo de información se está dando, cuáles son las funciones de la persona, ¿no? O qué es lo que se hace en el área, etcétera, ¿no? Pero es un mecanismo de uno a uno, igual que el teléfono, ¿no? En el teléfono solamente está el emisor y el receptor, ¿no? Suele ser de uno a uno, salvo que exista el mecanismo, o se utilice, mejor dicho, el mecanismo de una llamada grupal, ¿no? Que también la podemos hacer ahora, ¿no? La documentación también, ¿no? La documentación que se emite puede ser de uno a uno o puede ser a grupos, ¿no? El correo, la página web está considerada como elementos masivos, ¿no? Las videoconferencias o conferencias también, ¿no? Están dentro del grupo de lo masivo, ¿no? Una reunión que haga un jefe a un grupo, ¿no? A todo el área, es un mecanismo de uso múltiple, ¿no? Porque está llegando a muchas personas, igual que los correos masivos, igual que las páginas web, ¿no? La información que está en la página web es un mecanismo de uso múltiple porque está llegando a muchas personas de la misma organización o del externo, ¿no? En realidad ese es un mecanismo múltiple, el más integral o el más global posible, ¿no? Pero reitero, no es que este sea el mejor, ¿no? El término de cuál va a ser el mejor lo va a determinar cada organización, según su cultura, según el tipo de actividad, porque hay mecanismos que son más rápidos, otros más lentos, otros que van a una persona, otros que van a muchas personas. Hay que ver la combinación más adecuada, ¿no? Ir viendo cuál está funcionando mejor y si está bien esa herramienta, bueno, sí, estandarizarla para que todo se maneje en ese estilo. Si vemos que hay temas por mejorar o hay que buscar otros mecanismos, se siguen buscando, ¿no? Esa es la idea, nunca nos vamos a quedar con una sola forma de comunicación. Ahora, en nuestras áreas, si nos damos cuenta que algo no está funcionando, podemos plantear otro tipo de comunicación, ¿no? Si vemos que en el área existe un estilo de jefe, pero no está llegando correctamente y tenemos, ¿no? La confianza, podemos solicitar que se maneje otro mecanismo de comunicación, ¿no? O no sé si ya todos manejan el WhatsApp empresarial, pueden proponerlo también a las jefaturas, ¿no? El mecanismo. O sea, buscar cuál es el más adecuado, ¿no? Esa es la idea. Buscar el más adecuado para que la comunicación funcione y se cumplan los objetivos que están planteándose. Esa es la idea aquí en esta etapa. ¿Ya? Algunas recomendaciones en este proceso, ¿no? Que la comunicación debería ser significativa, oportuna y continua, un poco lo que ya comentamos en los requisitos. Debería incluir un mecanismo de retroalimentación
e incorporar disposiciones para tratar de manera proactiva los cambios en el contexto, ¿no? Es importante cuando hay el mecanismo de la retroalimentación, ¿no? Justamente si el jefe da alguna indicación o un par, ¿no? Si estamos hablando de comunicación horizontal también, se comunica algo y ver el tema de la retroalimentación para saber si se entendió, ¿no? Eso es importante. El proceso de comunicación de la organización debería operar vertical, horizontalmente y en realidad en todas las formas, ¿no? Porque debería adaptarse a las diferentes necesidades de sus receptores, ¿no? Lo que estamos comentando. Hay que ver cuál es la forma más adecuada, ¿no? De ahí evaluar bien. Y bueno, una forma de un poco organizar todo ese tipo de información que algunos jefes lo manejan es trabajar una matriz de comunicaciones, es decir, identificar qué es lo que queremos comunicar, ¿no? De pronto el jefe identifica, ok, yo quiero comunicar ciertos temas, ¿no? Diariamente, ¿no? Los temas que se van a tratar en el día, las instrucciones que vamos a hacer, los usuarios con los que vamos a trabajar el día de hoy, otros temas externos, qué cosa comunicamos, a quién le comunicamos, ¿no? Algunos temas serán al personal interno del área, otros serán a sus pares, otros serán al personal externo. ¿Cuándo lo comunicamos? Habrá información que es diaria, otra que es semanal, otra que es mensual, quincenal, anual, por campaña. ¿Cómo? ¿A través de qué mecanismo, no? Tales informaciones van a ir por correo, tales van en carta, tales van por el WhatsApp, tales las haré en presencial, ¿no? Tales reuniones virtuales, etcétera. ¿Quién lo va a comunicar? Bueno, pueden ser también varios, ¿no? Tal información la va a hacer siempre el jefe. Tales otras informaciones las voy a delegar a tal persona y así, ¿no? Entonces, se arma como una matriz para organizar el tipo de comunicación, a quién, qué, las 5 preguntas que vemos acá, ¿no? ¿Qué comunico? ¿A quién comunico? ¿Cuándo lo comunico? ¿Cómo lo comunico? ¿Y quién es el que comunica? ¿No? Y así se arma como una tabla, como una matriz de comunicación y se determina esto a fin de generar una comunicación más eficaz, ¿no? Entonces, ahí se van probando pues las herramientas, ¿no? Por eso les decía, en un principio podemos decir que todas estas informaciones se van comunicando de una forma, pero vamos a ir evaluando si está funcionando. Si no funciona, se va cambiando, ¿no? Se va probando otra alternativa. Como dice acá, vamos adaptándonos a las necesidades de los receptores. Y ahí es donde se van planteando diferentes formas de cómo evaluar que reciban mejor el mensaje, ¿no? Que sea lo más claro posible, ¿ya? A ver, este taller es rapidísimo, es más, hasta lo podemos ir respondiendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en comunicación vertical, ¿no? Ya hemos visto los tipos de comunicación. En comunicación vertical, ¿qué podríamos sugerir? ¿Qué podríamos sugerir como comunicación vertical? ¿Podría ser el balance general, por ejemplo? Ya, correcto. Sí, el balance general es una comunicación vertical y formal también, ¿no? Ok. En comunicación escrita se puede repetir, ¿no? También algunos temas, porque a la vez de que algo es vertical también puede ser escrito, ¿no? Un memo podría ser una comunicación escrita. Sí, claro, un memo es una comunicación escrita. Un estado situacional también podría ser, profesora. Ya, un estado situacional. ¿Te refieres a un diagnóstico? De cada área, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sería una comunicación, además de que es... Escrita también vertical podría ser. Claro, sí, sí, porque podría ser vertical, es una información que se está comunicando al grupo, ¿no? Para que se entienda en cómo estamos y de pronto eso va a generar planes de acción, ¿no? Ok. Profesora, buenas Sí. noches. En externo podría ser un oficio o carta.
correcto. Sí, en externo puede ser un oficio o una carta, exacto. Normalmente los memos sí son internos, ¿no? Claro, son los memos solo lo envían de manera jerárquica, pues, ¿no? Ujú, De jefe hacia abajo, ¿no? O de unidad orgánica que tenga mayor peso hacia abajo. ujú. Sí, El correcto. informe sí ya es de tú a tú, por decirlo así. Ujú, ujú, O a sí, los superiores también, o a los superiores, ¿no? sí, correcto. Ujú, sí, es correcto. Una carta, un oficio, entonces son las externas y las internas las que has comentado. Y comunicación horizontal entre pares, dijimos que es este tipo de comunicación, ¿no? ¿Qué podría ser? Resoluciones podría ser, profesora. Las resoluciones, sí, a ver, las resoluciones, claro, pueden ser comunicación horizontal y también vertical, ¿no? En realidad puede ser cualquiera de las dos, dependiendo de qué es la resolución, ¿no? Sí, sí, podría ser una resolución. mm, Dijimos también algo relacionado a la comunicación interna. Un ¿Qué se envía entre internas, áreas internas? informe circular, profesora. ¿Cuál, Edgar? Un informe circular. Ya, correcto. Circulares, sí. Eso suele enviarse entre áreas internas, ¿no? Entre pares, memos también. Ujú, sí, sí, también. O sea, se utiliza tanto en lo interno como horizontal. El oficio lo utilizan entre áreas. Ya. Por ejemplo, un oficio que hayas visto, ¿entre qué áreas se han emitido? Profesora, disculpe, pero oficio no es interno. Lo Sí, que puede por ser es eso que haya preguntaba. llegado, lo que puede haber llegado el compañero, de repente lo que ha llegado es que a la dirección general le llega un oficio y la dirección general lo envía a las partes, o sus oficinas involucradas para que tengan conocimiento o tomen acción sobre lo que comunica el oficio. Pero Profesora, oficios en la misma institución no se mandan, solo informes, memorándum, circulares. profesora, disculpe, bueno, respecto a lo que comenta Cristina, Ujú, normalmente, bueno, en el caso de mi organización, ujú, se hace un mal uso en este caso del oficio, ¿no? Ya que, por ejemplo, en mi organización, como vuelvo a decir, se ujú. comunican de forma horizontal mediante oficios, de gerencia a gerencia, de dirección a dirección. Yo lo digo que es está mal el uso, porque en realidad el uso del oficio es externo, pero se da Ujú. el caso de que se comunica mediante oficios en línea horizontal, mediante gerencia con gerencia o direcciones, ¿no? Ya, ok. Ok, Claro, entonces sí, estaría sí mal está, empleado, como dice el sí, pues, compañero. claro. A menos que sea Y gerencial de las direcciones regionales, ahí sí puede, a veces sucede, ¿no? Pero de una misma institución entre direcciones de la gerencia de repente externa, ¿qué será, no? Porque es mm, bien difícil, un oficio es habría, externo. habría que verlo, ¿se acuerdan cuando vimos organismos, los organigramas desconcentrados? Ah, podría ser, profesora, sí. Podría ser, claro, por eso recuerden, siempre se analiza, estamos ya en dirección, ¿no? Ya hemos pasado a organización, en organización habría que analizar ese organigrama, porque a veces si es desconcentrado, claro, ahí sí se puede dar el manejo del oficio, ¿no? Y de Claro, pronto porque sí igual está bien sigue siendo usado. una unidad ejecutora, claro, ahí sí está. Sí, claro, podría darse el caso, ¿no? Claro, habría que analizar primero dentro del organigrama cómo está estructurado, por eso partimos desde ahí, ¿no? Cómo es la estructura para entender el mecanismo de comunicación, ¿ok? Pero está bien el análisis que están haciendo, porque hay que entender también ellos, ¿no? Cómo son las direcciones, cómo es su relación, ¿no? Porque a veces son direcciones pero pertenecen a otra institución y hay alta dependencia
de parte de la planificación o la logística y otra es la ejecutora, ¿no? Entonces, sí podría manejarse el término del oficio, ¿no? Claro, habría que ver ese tipo de relación. ¿Ya? Entonces, de naturaleza el oficio es externo, ¿no? Sin embargo, en algunos casos específicos o excepcionales sí habría que ver según el tipo de la relación en el organigrama, como para decir si está bien o si está o no está correcto, ¿no? Y si se ha estado utilizando de pronto alguna vez alguien, y es que eso también pasa, ¿no? A veces alguien quiere por primera vez, ¿no? Va a emitir algún comunicado a otra área y pide un modelo, ¿no? Y tal vez ese modelo que le han pasado era para otro proceso, pero lo tomaron como modelo y de ahí para adelante siempre utilizan el mismo esquema, ¿no? Y de pronto no es correcto, sino que en algún momento pidieron un modelo para tener un bosquejo o algo, una plantilla, y se quedaron con eso ya de por vida, ¿no? Y la empresa ya está acostumbrada a trabajar con ese mismo modelo. Eso también podría haber pasado, ¿no? Entonces, sí hay que analizar, ¿no? Hay que analizar los tipos de documentación que se está utilizando, los registros, ¿no? Por eso hacemos esta pequeña práctica como para orientarnos qué comunicación es el que hay en las organizaciones, ¿no? Qué estilos tienen, ¿no? Cómo nos estamos comunicando. Y lo fundamental aquí es que se identifique cuáles son estos mecanismos más adecuados, ¿no? Y si vemos que no están siendo eficientes, pero es lo que está establecido en las empresas, hay que ver cuáles son los refuerzos, ¿no? ¿Con qué lo reforzamos? ¿Sí? Porque queremos que llegue la información adecuadamente, ¿ya? Entonces, eso hay que asegurar, ¿ya? Eso es importante para asegurar, ¿ok? ¿Está claro entonces el tema de la comunicación? Sí, profesora. Ya, perfecto. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es toma de decisiones, que es el otro punto también muy importante y tiene mucha responsabilidad para la persona que está tomando decisión en la organización a nivel de toda la empresa o en las áreas, ¿no? Ustedes saben que este proceso de toma de decisión permanentemente lo vamos a hacer todos, pero digamos que hay responsabilidades muy altas para quien está a cargo de toda la dirección de la empresa, ¿no? Quienes están en la alta dirección y de pronto tienen que tomar decisiones muy importantes, significativas, que pueden afectar, ¿no? A trabajadores o pueden afectar los costos, pueden afectar el margen de ganancias, ¿no? Pueden afectar la imagen, ¿no? Por eso es que en temas de riesgos, por ejemplo, se toma muy en cuenta la toma de decisiones de la alta dirección y tiene que ver pues mucho con la competencia de esta persona, ¿no? Por eso la persona que está en este puesto tiene mucha responsabilidad, ¿no? En el perfil del puesto de quienes están a cargo de toda la organización, dependiendo del sector económico, tiene pues que tener una determinada carrera, ¿no? Profesional, tantos años de experiencia, ¿no? Algunas empresas piden de 15 años para adelante, ¿no? Otras de 10, ¿no? Eso hay que ver cómo cada empresa lo ha definido, qué aptitudes tiene que tener, ¿no? Qué competencias conductuales tiene que tener la persona, qué conocimientos, habilidades, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que maneje va a generar toma de decisiones y en el caso de estos puestos es de mucha relevancia probablemente, ¿no? Una mala decisión de algo puede generar una afectación importante, ¿no? Entonces, eso es a nivel de la organización, por decir, un puesto de alta dirección, ¿no? Pero la toma de decisión no solamente va en ese nivel, la toma de decisión es en todos los niveles, ¿no? En las jefaturas, en la supervisión, en el día a día de nosotros, todos los días estamos tomando decisiones, ¿no? Para algo, para decidir si salimos o no salimos a tal hora, ¿no? Si tomamos esta u otra opción, ¿no? Si yo ahorita les hago esa pregunta, ¿cuántas cosas han decidido el día de hoy? De diferentes temas, ¿no? Laborales, domésticos, académicos, ¿cuántas decisiones han tomado, ¿no? Entonces, esto en realidad lo desarrollamos todo el tiempo, ¿no? Pero tiene mucha relevancia sobre los impactos que uno toma de las decisiones, ¿no? Desde a nivel individual o a niveles grupales, ¿no? Y cuanto más una persona tiene a cargo más personal,
¿no? De hecho, la relevancia de la toma de decisión tomará más importancia, ¿no? Entonces, siempre el proceso de la toma de decisión se está dando en todo momento, ¿no? Porque la toma de decisión es la elección de la mejor alternativa de algo que vamos a elegir, ¿no? Para resolver algún tema, ¿no? Algún problema o algún tema en general, ¿no? Que queremos tomar una decisión, si es alternativa A, B o C, ¿no? Precisamente la responsabilidad más importante para un administrador es la toma de decisiones, ¿no? Lo mencionamos por la envergadura, ¿no? Como les digo, la envergadura de la decisión que puede tomar, ¿sí? Esta función se relaciona con la dirección y puestos que deben tomar decisiones sobre los recursos, ¿no? A veces, ¿por qué han visto que hay empresas que deciden cerrar, ¿no? O deciden fusionarse, ¿no? O deciden ser compradas por otras, ¿no? Porque una empresa compró a otra, ¿no? Y por qué la empresa comprada decidió, o sea, acepta esta condición, ¿no? Porque hay negociación, hay todo un diagnóstico previo, un análisis previo. Para haber decidido eso, es porque hubo un diagnóstico, un análisis, ¿no? Se determinó el estado financiero, los riesgos que tenía la empresa, la situación en el momento que deciden hacer esta acción, ¿no? Y toda decisión que se tome debe ser fundamentada sobre información relevante y veraz. Por eso decíamos en el punto anterior, la comunicación debe ser eficaz, ¿no? Y debe ser oportuna. Nosotros, ¿no? Nosotros y cualquier persona debe tomar decisiones sobre información adecuada, ¿no? Si me dan una información errada, yo también puedo tomar una mala decisión, ¿no? Porque la información con la que he trabajado para decidir también está mal. Entonces, eso también es importante, ¿no? Si uno va a tomar una decisión sobre algo, tenemos que asegurarnos que la información que estamos utilizando para tomar la decisión también sea una información veraz, que venga de una fuente adecuada, ¿no? Si no, la decisión también va a ser inadecuada, ¿no? Entonces, la fuente de información también debe ser adecuada, ¿no? Y debe ser creíble, ¿no? La toma de decisión es de gran importancia porque tiene repercusiones internas en la empresa, ¿no? En cuanto a las utilidades, el producto, el personal, y también repercusiones externas, ¿no? Sobre todo cuando ya hay la afectación al proveedor, al cliente, al entorno, ¿no? Por ejemplo, una toma de decisión que la empresa decida tome la decisión, en el caso de los proveedores, por ejemplo, ¿no? Ya se tiene fechas de pago con los proveedores ya estipuladas en sus contratos, ¿no? Pero de pronto hay alguna situación interna por la cual se decide que no se va a poder pagar a los proveedores a fin del mes, sino que se está reprogramando todos los pagos hasta el próximo mes, ¿no? Una decisión así, imagínense. Esa decisión, ¿qué impacto va a tener en los proveedores y qué impacto va a tener luego en la misma organización? Algunos proveedores podrán aceptar, pero otros proveedores no van a aceptar esa condición. O si la aceptan en el siguiente pedido, de pronto ya no van a querer trabajar con la empresa. Podría pasar, ¿no? Entonces, tomar ese tipo de decisión, por ejemplo, puede traer repercusiones externas que luego podrían afectar a la propia organización más adelante. Entonces, para tomar una decisión así, hay que pensarlo bien, ¿no? No es que se puede reprogramar por reprogramar, sino que hay que analizar también los riesgos, ¿no? Y las consecuencias que podría generar esa decisión, ¿no? Igual con los clientes, etcétera, ¿no? Alguna decisión que se haya tomado, evaluar siempre el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo esta decisión? ¿Va a haber impacto? ¿Conozco al cliente? ¿Tiene más poder de negociación que mi empresa? ¿Cómo es esta relación, no? ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos este análisis también de diagnóstico situacional, ¿no? Y teníamos que analizar a los clientes, a los proveedores, a la competencia, y teníamos que ver más o menos cómo es el poder de negociación con ellos, ¿no? Si el poder de negociación de ellos es bajo respecto a la empresa, puede haber ese tipo de manejo, pero si el poder de negociación del proveedor es más alto, una decisión así sí podría perjudicar, ¿no? Podría afectar la imagen, puede afectar la pérdida del proveedor, la caída de la calidad de los productos, el desabastecimiento,
la paralización, etcétera, ¿no? El atraso de entregas. Entonces hay que pensar muy bien antes de tomar una decisión, ¿no? Por eso es que se pone de manifiesto y relevante el tema de tomar una decisión adecuada, ¿no? Las decisiones poseen un efecto multiplicador que a su vez origina efectos no solo en las áreas de la organización, sino en los diferentes segmentos, ¿no? Ya afuera, ¿no? Es decir, clientes, personal, público, sociedad, etcétera. Todo lo que es stakeholders externos, ¿no? Por eso es que toma relevancia. Ahora, la toma de decisiones, en general, suele tener estos tres bloques de procesos, ¿no? Algunos lo desmenuzan un poco más, otros modelos lo engloban así como en este caso, ¿no? En 3. Donde la primera fase es identificar y analizar el problema, ¿no? ¿Qué es lo que voy a analizar para luego tomar la decisión, ¿no? Por eso, primero identifico y analizo. Luego genero, ¿no? Alternativas, evalúo alternativas, selecciono las alternativas y finalmente aplico la alternativa adecuada, ¿no? Tomo la decisión. Esa es el entregable final, la toma de decisión que ya se realizó. En todos los casos siempre voy a partir de una identificación, ¿no? Y un análisis, ¿sí? Así como nosotros hacemos el diagnóstico situacional, igual, primero tenemos que identificar y analizar cuál es el problema. Aquí justamente aplicamos algunas herramientas de las que ustedes ya conocen, ¿no? En esa primera parte, ¿no? El paso 1, de una correcta identificación del problema depende el planteamiento de las alternativas adecuadas, ¿no? Entonces, algunos lineamientos son basarse en una información completa, ¿no? Fidedigna, oportuna. Por eso hay que recurrir a la información también adecuada. Si vamos a tomar una decisión, ¿no? En cualquiera de los niveles, si hay información que es formal, que está publicada, por ejemplo, estadísticas, ¿no? Una empresa, ¿cómo es que tomó una decisión, como les decía, de cerrar o de fusionarse o de cerrar un área, ¿no? Hay empresas que ustedes habrán visto que deciden, a partir del próximo mes, esta área se reduce a esta sección, ¿no? O ya no va a existir tal área, sino esto va a ser parte, esta función pasa a ser parte de tal área, ¿no? ¿Por qué deciden ello, no? Tienen que haber recurrido a información que las áreas le tienen que haber alcanzado cuando hacen los reportes del mes, ¿no? El desempeño. Tiene que haber estadísticas, ¿no? Sus indicadores, los informes de las áreas, las proyecciones y las metas que tenían, ¿no? Para que las direcciones se evalúen si esto está avanzando como se planteó en un principio o está habiendo algún tema de falla, ¿no? Ahí es donde vienen las decisiones de decir, ok, esperamos un tiempo más para ver cómo va funcionando esto o no. O en el tema de las ventas, ¿no? Por ejemplo, se plantearon una meta para tal mes, pero no se está logrando. Entonces, de pronto hacen cambios radicales, ¿no? Decisiones, ¿no? ¿Pero en qué? ¿En base a qué? Porque tienen estadísticas, tienen reportes, tienen indicadores, ¿no? Entonces, acá se requiere una información adecuada, completa, fidedigna, oportuna, ¿no? No confundir el problema con las causas ni con los efectos, ¿no? Una cosa es el problema que se está identificando, otras son las causas, ¿no? Si el problema, por ejemplo, en un tema de no se está alcanzando la meta de producción, ¿no? ¿Eso qué cosa sería? ¿Un problema, una causa o sería un efecto? El que no se alcancen las metas de producción. Un efecto, profesora. Sería un efecto. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? A ver, miren, el que yo diga que no se están alcanzando las metas de producción, ¿ya? Voy a ponerles ejemplos para que luego digamos esto qué es. Si no alcanzamos las metas de producción, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar si no se alcanzan las metas de producción? Muy Ay. irregularidad de utilidades. Ujú.
Ya. No se va a llegar a la meta O de la ingreso. producción que se requiere.